Es un invento del siglo XIX. Bruce, que era compatriota tuyo y que era un gran exégeta y que está con el Señor desde hace algunos años, y además pertenecía a las asambleas de hermanos y el sector dispensacionalista, por decirlo de alguna manera, de las asambleas de hermanos, en una ocasión le preguntaron por el rapto pretribulacional, por el rapto secreto, y contestó, dice, hombre, quizá esté en la Biblia, pero yo nunca lo he visto. Bueno, pues yo, con menos ironía que Bruce, que tenía una fina ironía británica, y era un tipo, además, era un gran erudito, efectivamente no puedo hablar de ese rapto porque no está en la Biblia. Y además no solo es que no está en la Biblia, es que no hay ningún autor previo a las visiones de Margaret MacDonald en Escocia que hablara jamás de ese rapto secreto y pretribulacional. Es decir, tú mismo en alguna ocasión has hecho una exégesis del arrebatamiento, como aparece descrito por Pablo cuando escribe a los tesalonicenses, y como tú muy bien decías, ahí no hay nada que se parezca al sistema dispensacionalista. Se ve que el arrebatamiento coincide con la segunda venida de Cristo, con la resurrección de los justos, y no hay cosa que se parezca. Bueno, ¿de dónde arranca eso? El dispensacionalismo, que es una creación de dos jesuitas hispanos, podría decir españoles, porque era la época en que todavía Hispanoamérica formaba parte del Imperio Español. El dispensacionalismo se crea como una especie de contradoctrina escatológica para enfrentarse con la Reforma. ¿Por qué se necesita una nueva escatología para enfrentarse con la Reforma? Pues porque la Reforma, igual que los reformadores medievales, que no habían podido leer a Lutero o a Calvino o a los puritanos porque vivieron siglos antes, tenían muy claro que el hombre de pecado era el papado. Y lo tenían muy claro por varias razones. Primero, porque Pablo señalaba que efectivamente ese hombre de pecado estaba en operación en el siglo I, y si estaba en operación en el siglo I, no podía ser una cosa de siglos después. Segundo, porque Pablo hablaba de un catejón, de algo que impedía que efectivamente ese hombre de pecado se manifestara. Y eso, incluso antes de la caída del Imperio Romano, los autores cristianos lo identificaban con el Imperio Romano. Es decir, ellos tenían claro que en un momento el Imperio Romano va a desaparecer y el hombre de pecado va a emerger. ¿Qué decían los autores medievales que habían ido a la Biblia? ¿Qué dicen los autores reformados desde el siglo XVI? Pues es evidente, cuando el Imperio Romano desaparece, quien toma ese lugar es una Roma papal que además va asumiendo los títulos del emperador romano, se convierte en Pontifex Maximus, que no es un título cristiano, porque en última instancia el sumo sacerdote es Cristo, nunca va a poder ser un hombre, va adoptando una serie de títulos. Y, por supuesto, ese papado se caracteriza, entre otras cosas, por el uso masivo de la mentira y por prodigios engañosos. Todo el mundo sabe la manera en que a lo largo de siglos la Iglesia Católica ha echado mano de milagros bastante supuestos en términos generales. De manera que, por ejemplo, los hermanos checos, que son anteriores a la Reforma, claro que tenían claro quién era el hombre de pecado, que era el papado. Los valdenses tenían claro en plena Edad Media que el hombre de pecado era el papado. Wycliffe y Hus lo tenían claro, y por supuesto Lutero, Calvino y otros reformadores. ¿Cómo estos dos jesuitas hispanos intentan contrarrestar esto? Bueno, pues muy sencillo, esa interpretación está equivocada. El hombre de pecado es un dirigente político que va a aparecer al final de los tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. La visión dispensacionalista que crean estos dos jesuitas hispanos, que se llamaban Lacunza y Rivera, se muere porque efectivamente no tenía consistencia. Por supuesto, para los autores protestantes aquello era un disparate exegético y para los autores católicos tampoco tenía tanta importancia. Y en un momento determinado, Lacunza y Rivera son exhumados en un sentido real cuando a inicios del siglo XIX en Inglaterra se publican sus escritos escatológicos, que no causan mucha impresión tampoco, pero hay un predicador que es prepentecostal, que se llama Edward Irving, que efectivamente empieza a montar un sistema escatológico sobre la base de Lacunza y Rivera. Esto tampoco tiene mucho eco, insisto, porque en el caso de los autores evangélicos clásicos los había mileniales, había muchísimos postmileniales, aunque esto pueda resultar sorprendente, los había premileniales históricos, pero evidentemente esa interpretación dispensacionalista parecía disparatada. Y entonces aparece una señora en Escocia que tiene una visión en el curso de la cual ella afirma que ve cómo Cristo, la segunda venida de Cristo, es en dos fases. Una con ese arrebatamiento previo y otra ya la segunda venida. Es decir, la segunda venida de Cristo en realidad es una segunda y una tercera venida. La gente que toma nota de las visiones de Margaret MacDonald, y nos han llegado los escritos, está sorprendida.
E incluso hay uno de los que toma nota de estas visiones que dice, lo que dice esta mujer, la verdad es que no sabemos si se puede publicar, porque esto no lo ha dicho nadie antes, nadie ha visto esto en las escrituras. Pero esa interpretación de Margaret MacDonald es asumida por Nelson Darby, que la visita en Escocia, y parece ser que aquello le convenció, y aún así es muy minoritaria hasta la Biblia de Scofield, que se publica a inicios del siglo XX. Biblia, por cierto, impulsada por un sionista americano que compartía el sionismo con muy pocos judíos, porque en esa época la mayoría de los judíos en Estados Unidos no eran sionistas, que se llamaba Samuel Untermyer, que apadrina a Scofield, que le hace entrar en el club del loto en Nueva York, en el Lotos Club, y que, por cierto, era ocultista, hasta tal punto que, por ejemplo, si alguien tiene la curiosidad en Nueva York, hay cosas más interesantes, pero si alguien tiene la curiosidad de ver los jardines de Untermyer, están llenos de símbolos de carácter ocultista y luciferino. Y esto es lo que hace que finalmente el dispensacionalismo, a través de la Biblia Scofield, vaya entrando de manera masiva en el mundo de lo que son los evangélicos de Estados Unidos, que envían misioneros a Hispanoamérica y que llevan ese mensaje. Pero ese es un mensaje desconocido. En la Biblia, cualquiera que lea Tesalonicenses no ve un arrebatamiento previo, no ve 7 años después de tribulación, o sea, porque no está, simplemente no está. Pero incluso otro de los elementos centrales de lo que es esa visión dispensacionalista es una profecía de las 70 semanas que hace que se cumplan 69 y que luego deja unas 70 por ahí en el futuro, que se identifica con la gran tribulación, etcétera, etcétera. Esa interpretación no aparece hasta finales del siglo XIX. Cualquiera que lea a Lutero te dice que la profecía de las 70 semanas se cumplió en el siglo I. Cualquiera que lea a Calvino te dice que esa profecía acabó de cumplirse en el siglo I. Cualquiera que vaya a mi Biblia de estudio y vea la parte de Daniel que yo dedico a eso, no tiene nada más que hacer la suma de los años y ve cómo eso se cumple en el siglo I. Pero es que los judíos creen que se cumplió en el siglo I. Cualquiera que vaya ahora a un comentario de Daniel, y da lo mismo que sea un judío más liberal o un judío ultraortodoxo, todos coinciden en que la profecía de las 70 semanas se cumplió en el siglo I de nuestra era. Esto de una profecía bíblica que se parte, se descuaja en términos cronológicos, primero, no se da en ninguna profecía en la Biblia. Y segundo, es que nadie ha enseñado eso hasta el siglo XIX.